Durante los próximos minutos, los textos se transforman en sonidos, las palabras vibran en el aire y la literatura se escucha por la radio. Te damos la bienvenida a Sonoteca UNR, la biblioteca sonora de Radio Universidad de Rosario. Sonoteca UNR. Esta va a ser tu oficina. Llevo años pidiendo que me la cambien y nunca me dieron otra. No vas a tardar mucho en entender cómo funcionan las cosas en este colegio. Los dueños son miserables. La directora es accesible. En líneas generales no hay problemas de conducta severos. Eso sí, puedo decirte que, como en cualquier trabajo, son más las decepciones que las alegrías. Este es el patio. Cuando termine el recreo te muestro las canchas. El mes que viene cumplo 30 años en la docencia. 30 años en este patio. Flores, bajá de ese árbol. Está bien, abrite la cabeza. Disculpa el grito, Flores se porta pésimo. ¿Qué te decía? Sí, hoy miro para atrás y veo todo con otros ojos. Uno les regala la vida a estos chicos y después... ¿alguien retribuye esa dedicación, ese cariño? Me pregunto todo esto porque ayer me crucé en el súper a Félix Varas, un ex alumno mío, probablemente el mejor director técnico que pudo haber dado este país. ¿No ves que hay barro, Giorgi? ¿Sos tarado, hijo? A Varas casi no lo reconocí, está más alto, con barba. Es mucho mi camino transitado, pero nunca en toda mi carrera vi un fenómeno como el de ese chico. La educación física no era un facilitador para él. Nunca adquirió la técnica de una bandeja en básquet o un golpe de remate en vóley, pero sí puedo confirmar que adquirió otras cosas. En el ámbito de la educación hay mucha lengua, muchas palabras lindas, pero lo cierto es que es difícil medir el aprendizaje. Sin correr, Julito, sin correr. ¿La semana pasada fue tu cumpleaños? ¡Feliz cumple! ¿Por qué estos chicos siguen en recreo? A mí, por ejemplo, me alcanza con que un chico termine el año haciendo algo que en marzo no hacía. Pero hay profesores a los que no les alcanza. Hay profesores que ponen un mínimo, que dicen, si para fin de año el chico no se toca la punta de los pies en el estiramiento, se lleva la materia. Con el tiempo vas a descubrir tu forma de evaluar. Félix Varas, por ejemplo, no hacía bien los ejercicios físicos, pero pienso... ¿cuál es el objetivo de mandar a alguien a rendir porque no llega a tocarse la punta de los pies? Si el chico muestra otros procesos, otro aprendizaje, ¿por qué no valorarle eso? Un colega mío que antes trabajaba acá decía que la educación física se estudia con el cuerpo, que para probar hay que estudiar, como cualquier otra materia, pero usando el cuerpo en vez de la cabeza. En el mundo ideal de mi colega, los chicos llegan a sus casas y salen a correr para después cumplir con lo que les pide el test de Cooper, una locura. Nene, anda a la preceptoría y pedí el timbre. Creo que mi mirada al respecto es, no sé si crítica, pero al menos clara y bajada a la realidad. ¿No es mejor valorarle a un chico el esfuerzo que hizo para llegar aunque no haya llegado? Esta mirada mía es controvertida en la educación, pero siempre la tuve. La sostengo desde los 23 años, mucho antes de tener a la camada de Varas, cuando di clases por primera vez en el secundario. Lo que vivas dando clase los primeros días va a marcarte. Esa clase íbamos a ver vóley, un deporte que me apasiona. Vine una hora antes a la escuela para barrer la cancha y poner las redes, preparar las pelotas. En ese momento ver a los chicos me parecía mágico. No sé qué te pasará a vos, pero a mí a tu edad... ver a un nene de sala de 5 aprender a hacer el rol para adelante me iluminaba. Me hacía sentir algo adentro. El día de mi primera clase en el secundario esa luz estaba vigente, brillaba al máximo. Llegaron los alumnos, entramos en calor y empezamos con el manejo alto, como para tener un pequeño diagnóstico de qué sabían hacer. Nunca te olvides de eso, hace siempre un diagnóstico antes de exigirles cosas. Después un chico se lesiona y es culpa tuya. Ese día yo veía que uno no andaba, no podía. Entonces, desde la inexperiencia, lo reté. La actitud, le dije, trabajemos la actitud, poné bien las manos.
Cuando me acerqué vi que al chico le faltaba un brazo. Pobrecito, lo tenía hasta el codo. Del codo le salían 2 deditos. Ese día me sentí tan pero tan mal que, por supuesto, lo primero que hice fue consultarle a la directora de esto y aquello. Al poquito tiempo organicé un juego que era una especie de bowling, algo fuera de contexto, ¿no?, para hacerlo ganar. Conseguí una copa de plástico y se la entregué. Desde entonces no le pido a ningún chico lo que no me puede dar. ¡Soltá a esa chica, García! ¡Ubicate donde estás! Los más grandes siempre están alzados, es la edad. A Félix Varas lo tuve 20 años después de ese episodio, en un momento en que después de mucho tiempo de dar clases, mis ganas ya no eran las mismas. El brillito que sentía al principio ya no estaba o se estaba apagando, pero Félix me encendió, me volvió loco. La primera vez que lo vi fue en un recreo, todavía no era alumno mío, era junio, pleno invierno, y el chico estaba en mangas cortas, muerto de frío. Andaba siempre con cara triste, tenía los labios paspados, el pelo como virulana. Me transmitió tanta sensación de abandono que fui al cajón de la ropa perdida, le busqué un buzo y se lo di. Al año siguiente lo tuve y descubrí que no le gustaba la educación física. En general, las que tienen dificultades mayores de motivación son las mujeres, sobre todo en la adolescencia, cuando los caracteres sexuales secundarios empiezan a cambiar el cuerpo. Ahí se ponen reticentes al movimiento, no quieren, o están enfermas, o no les gusta la propuesta. Con los varones es más fácil, es un problema sociológico. Los varones hacen más deporte que las mujeres. Pero a Félix Varas el deporte no le gustaba ni un poco. Lo ponías en una cancha y no hacía nada. Corría, se chocaba con los demás, no tenía fuerza, tampoco elasticidad, le daba miedo la pelota. Su maduración sexual era tardía, sus hormonas no trabajaban como las de un chico de su edad. Iba a 5º año y no tenía pelo. Era chiquitito, sin musculatura, sin barba. Recién la nariz le crecía en forma desproporcionada la cara. Creo que le acomplejaba no estar a la par de los otros que sí estaban desarrollados. Para mí eso era lo que le causaba reticencia a la actividad física. Era amigo de un chico de apellido Torres. Me acuerdo de Torres, pobrecito. Era un chico con una obesidad marcada, con pectorales que eran más mamas que pectorales por el exceso de grasa que tenía. Le daba tanta vergüenza a su cuerpo que no se puso pantalones cortos ni una sola vez en su recorrido por la escuela. En noviembre andaba con buzo. Para cuando los tuve de alumnos, mis clases consistían en 2 partes. Un entrenamiento físico y un picadito para cerrar. A Torres y a Félix Varas lo dejaba no jugar. ¿Ves al chico que está en esa hamaca? ¿El de capucha roja? Cuidado con ese. Es manipulador y molesta mucho a los compañeros. ¿Qué haces, Reyes? Dejá esa hamaca tranquila. A Torres lo torturaba mucho y se cambió de escuela. Fue algo duro para Félix. Se le fue el amigo. Eso lo dejó muy desorientado. En los recreos estaba como perdido, sin saber muy bien qué hacer, con quién hablar. Y fue justo en esa época que el padre falleció, se suicidó. Yo quería acercarme, preguntarle cómo estaba, pero era difícil. Lo veía muy mareado. Hasta que una clase, mientras los compañeros jugaban un picadito y él esperaba sentado a un costado, le pregunté si se sentía bien. Me dijo que le dolía mucho la cabeza todo el tiempo. Quise llevar a Varas al médico, pero necesitaba autorización para eso. Pedí el número de la madre en dirección. Me harté de llamarla y nunca me atendió. Terminé sacando el turno yo. Lo llevé un día después de la escuela, hicimos la consulta, fuimos a merendar y lo devolví a su casa. Hasta donde sé, la madre nunca se enteró. Lo que pasaba era que Félix necesitaba anteojos. Le compré unos lentes de contacto descartables, le enseñé a usarlos. No puedo explicar cómo cambió ese chico a partir de ese momento. No veía nada y nadie se había percatado, estaba prácticamente ciego. Y un día se le reveló el mundo. No puedo explicar la felicidad de esa criatura cuando empezó a ver. ¡Salgan de ese pozo! ¿Por qué no tocan el timbre? ¡Chiquito! ¿Avisaste del timbre? ¿Y qué esperá? ¿Andá ya a preceptoría? Descubrí el verdadero potencial de Varas un día que los compañeros jugaban el picado y lo tenía él sentado al lado mío, al costado de la cancha. Varas miraba y miraba el partido. Nunca había visto que le prestara tanta atención al juego.
Le pregunté, ¿querés entrar? Me miró con miedo y me dijo que no, pero que lo estaban haciendo mal. Al principio no entendí de qué me hablaba. ¿Cómo que jugaban mal? Sí, éramos equipo de 11 en cancha de 7, pero todos pateaban la pelota, nadie la tocaba con la mano. En esencia, jugábamos bien. ¿Por qué decís que juegan mal?, le pregunté. Y ahí empezó. Están muy tirados atrás, dejan mucho espacio por los costados, los laterales de los dos equipos no están teniendo un buen partido, así no van a poder hacer nada. Le pedí más análisis y siguió. Lo escuchaba y no lo podía creer. Las observaciones, los comentarios que hacía, todo era del nivel de un técnico profesional. Y es más, hasta más agudo, más acertado que varios técnicos profesionales que conozco. Me quedé obnubilado. Le pregunté si le gustaba el fútbol. Me dijo que no, pero que le gustaba un jueguito de fútbol de la computadora. Sentí el brillito adentro mío arder como una chispa, renacer. ¿Y, chiquito, fuiste a preceptoría? Andá de vuelta y quédate hasta que llegue alguien. A partir de ese día, en cada clase que tenía con su grupo, hacía que me comentara el partido de sus compañeros. Me interesaba tanto escucharlo que terminé por suspender la primera parte de la clase, la del entrenamiento físico, y suplantarla directamente por 2 bloques de fútbol. Los dejaba disfrutar de los últimos meses de clase con sus compañeros, que se despidieran con el juego. A los chicos les hace muy bien jugar al fútbol. Era un regalo para los alumnos y una obsesión para mí escuchar las palabras que salían de la boca de ese chico, la destreza intelectual que tenía para entender el juego, todos los aspectos del juego, los buenos, los malos, los tramposos. En ese momento, quinto año, tenía 2 clases de educación física por semana, cada una de 2 horas, o sea que me daba el lujo de escuchar al chico 4 horas a la semana. Unos días antes de que empezara la primavera, se me ocurrió una idea. ¡Soltalo, Palacios! ¡Te vas a firmar! ¿Viste lo que hacía? Se desubican, cada vez se desubican más. Como quería que Varas bajara sus conocimientos a la práctica, se me ocurrió llevarlo a Rosario a competir con el equipo de fútbol del colegio, que dirigiera a sus compañeros. Si a un colega de la escuela le hubiera tocado dirigir el equipo, la idea le hubiera parecido inaceptable, pero ese año me tocaba a mí viajar a Rosario. Y era yo el que tenía que dirigir, así que un día vi a Félix en el recreo, ya cambiado, ya con otra actitud. No era más el chico triste y confundido que había conocido. Lo miré y le dije, Félixito, ¿te vendrías conmigo a Rosario para que seas el director técnico del equipo? Me dijo que sí. El día que viajamos, 5 minutos antes de subir al micro, me pidió bajar porque se sentía mal. Frenamos todo, frené al chofer, abrí la puerta, lo bajé, lo llevé adentro de la escuela, vomitó. Por suerte no lo vieron los compañeros. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, no voy a hacerlo bien. Ahí me di cuenta de que era un error mío ubicarlo en un puesto de tanta responsabilidad cuando el fútbol, el deporte en general, tiene que ser algo recreativo, un juego, tiene que ser divertido. Si no hay una sonrisa después de cada picadito, ¿para qué jugaste? Por supuesto que existe el profesionalismo. Para mí, si el fútbol no es un juego, pero para el equipo de la escuela tiene que serlo. Le dije que estuviera tranquilo, que no íbamos a ganar, sino a escaparnos una semana de clase y a divertirnos con amigos. ¡No rompás las plantas, Torino! Están descontrolados. Hace 10 minutos que tenían que tocar el timbre. En el viaje a Rosario, el chico Varas la rompió. Salimos primero. No solo sabía dirigir a la perfección a su equipo, también tenía una cabeza matemática para darse cuenta de dónde estaban los puntos débiles del equipo rival. La cabeza del chico era más rápida que una computadora. Descomprimía situaciones muy difíciles con 2 indicaciones. Además, cuando los compañeros vieron que ganaban haciendo lo que les decía, empezaron a valorarlo y a respetarlo mucho. Ganamos más de un partido por goleada. Cuando volvimos a la escuela, lo nombré técnico oficial del equipo de fútbol. Los compañeros lo alzaron, lo tiraron por el aire. El chico estaba feliz. García y señorita, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Están en la escuela, no es un lugar para estar así. Durante el resto de ese año y todo el año que siguió, Félix Varas fue el técnico del equipo. Un día, mientras mirábamos un partido, le pregunté si le gustaba dirigir. Yo esperaba que me dijera que sí, que por supuesto, porque quería aprovechar ese pie para ofrecerle una recomendación en talleres.
Tenía contactos ahí que cuando vieran el fenómeno Varas iban a volverse locos. Félix miraba la cancha y no me contestaba. Tardaba y tardaba hasta que me dijo: no sé si me gusta. Me hace sentir libre. Nunca me voy a olvidar de esa respuesta. Desde ese día, cuando alguien me pregunta qué es un partido de fútbol, le digo: es una burbuja de 90 minutos donde uno puede sentirse libre. A Félix Varas le encantaba entrar en esa burbuja. Se liberaba de todos los problemas que tenía cuando se paraba al lado de una cancha. Ahí el chico gritaba, puteaba, daba indicaciones, sonreía, se le veían los dientecitos. Verlo tan bien, me encendía el brillito que te dije. Flores, bajá ya de esa tribuna, ¿no ves que está rota? Si te rompes la cabeza, el juicio me lo hacen a mí. No entiendo lo que pasa con el timbre. Le pregunté a Varas si quería que lo contactara con gente de talleres. Me dijo que no, que muchas gracias por la oportunidad, pero que no le interesaba hacer carrera en el fútbol, que dirigir para él era algo más bien recreativo. Le dije que lo pensara tranquilo, que podía llegar muy lejos si se formaba desde joven, que sería además un DT raro, que no había sido jugador, pero comprendía el juego con intelectualidad. Me dijo que quería estudiar letras y dedicarse a escribir. Me sorprendió enterarme de esa faceta suya. Le dije que si estudiaba eso tendría que dar clases. Le avisé que la docencia no siempre da satisfacciones, que el brillito del principio poco a poco se apaga. Me dijo que dar clases no le molestaba y que en algún futuro le gustaría vivir de sus libros. Me dolió en el alma escucharlo decir eso. Pero cada uno tiene que respetar la decisión del otro. Durante mucho tiempo esperé encontrar otro talento, otro chispazo que me avivara la mecha del brillito, pero no pasó. Félix Varas fue una excepción, una estrella fugaz. Pasaron los años y en una librería minúscula a la que entré de casualidad, encontré un libro con su nombre en la tapa. Me lo llevé y lo leí esa misma noche. Era de poesía. Lo empecé y sentí que no me llegaba. Pasé varias páginas diciendo: vamos, Félix, no me defraudes, perfórame con tus palabras como me perforabas con tu dirección, hasta que encontré un poema que habla del padre muerto y me largué a llorar. Y después otro de una cancha de fútbol y otro de unas palomas que desde los cables de luz miran por la ventana de un edificio a un viejito que se está por morir. Mi mujer y mi hija me vieron llorando y me preguntaron: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Fue un golpe duro verlo ayer en el súper. Durante todos estos años siempre lo tuve muy presente. Lo saludé con entusiasmo, le conté que leí su libro y le deseé una y otra vez que el día de mañana pudiera vivir de la escritura. Le dije: ojalá que pudieras alquilarte una casa en una campiña inglesa, pasar una temporada ahí con tu pareja y escribir cuando viniera ese empuje interno, que algunos llaman inspiración, que ojalá pudiera quedarse ahí 3 meses haciendo nada más que buscar inspiración, soltar el lápiz o el teclado y empezar a escribir, sentir cosas, que de ahí pudiera irse a tomar un cafecito a algún pueblo lindo y volver y seguir con sus libros y leer y volver a escribir, que ese tenía que ser su gol, su meta, que tenía que llegar a eso y mandarme una foto algún día. Le dije que no cometiera mi error y se rindiera a la docencia. Le conté que siempre le decía: bueno, 1 año más y dejo la escuela, 1 año más y me voy. Y al final nunca me fui y seguí acá hasta que me salió la jubilación. Y eso va también para vos, porque al principio el brillito es potente, pero pasan los años, 10, 20, 30, pasan los años y esa luz se va debilitando. Pasan cosas en la familia, muere alguien, llegan los hijos, muere alguien más, hay mudanzas, separaciones. En fin, pasan cosas que lo hacen a uno más viejo, que le cambian la intensidad. Todo esto le dije a Félix Varas. ¿Sabes qué me contestó? Que tenía mala memoria para las caras, que por favor le recordara quién soy. «30 años en el patio», de Juan Rebol. Lo que acabas de escuchar
forma parte de Sonoteca UNR, una producción de Radio Universidad de Rosario. Lectura y realización, Guillermo Peñalves. Selección de textos, Federico Aicardi. Entérate de todo lo que hay en nuestra sonoteca en radio.unr.edu.ar.